Buenas noches, profesor y compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre la revuelta de octubre de 2019. Bueno, las manifestaciones en Ecuador el pasado octubre de 2019 trajeron caos y violencia a nuestro país, con protestas a nivel nacional e incluso a nivel internacional, realizadas a partir del 2 de octubre hasta el 13 de octubre de 2019. Ecuador enfrentó una complicada situación económica, lo que llevó al gobierno a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para obtener créditos por más de 4.200 millones de dólares a cambio de reducir el déficit fiscal, ahorrando en un lado y recaudando por otro lado. Entonces, por estas razones, el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, anunció ciertas medidas económicas, entre estas la proclamación del decreto número 883, el cual implicaba la eliminación al subsidio de los combustibles. Entonces, siendo esta medida económica la que causó más polémica en el país, tras el decreto los precios de gasolina aumentaron, lo que produjo un disgusto en muchos de los ecuatorianos y causó tan grandes manifestaciones. El sector de transporte fue uno de los primeros en manifestarse, seguido por los indígenas y también un gran grupo de infiltrados que buscaban la destabilización del gobierno y caos en todo el país. Bueno, además de las protestas que implicaron bloqueo y cierre de las principales vías del país, se registraron un gran número de saqueos, de destrucción a negocios, a locales comerciales, bienes públicos e incluso también plantas de agua potable se vieron afectadas. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las medidas económicas tomadas por el presidente Lenín Moreno la noche del 1 de octubre de 2019. Bueno, entonces la noche del 1 de octubre el presidente Lenín Moreno transmitió a través de cadena nacional el anuncio de ciertas medidas económicas para el país. Comenzó con un discurso donde se pedía que se haga un esfuerzo a aquellos que más tienen. Entonces, las empresas que reciben un valor superior a 10 millones de dólares al año tendrían que pagar por 3 años una contribución específica que totaliza más de 300 millones de dólares, la cual se destinará exclusivamente para salud, seguridad y educación. Bueno, el presidente enfatizó que es necesario corregir errores de la economía ecuatoriana. Y como se sabe, el subsidio a los combustibles en el Ecuador ha estado presente desde el siglo XX, cuando se comenzó a explotar el petróleo a nivel nacional. Entonces, el gobierno, el objetivo de estos subsidios se supone que era ayudar a los pobres. Sin embargo, era la clase media en adelante los que se benefician de este subsidio. Entonces, el presidente recalcó que el país destina más de 1.300 millones de dólares al año en subsidio al diésel y a la gasolina extra, que durante décadas este subsidio ha beneficiado a los que viven exclusivamente del contrabando y a los que no necesitan, es decir, la clase alta. Y también dijo que estos recursos se los debería invertir en seguridad social, en educación, en vivienda, en salud para todos los ecuatorianos, en vez de estar desperdiciando con un subsidio que a la final no es equitativo. Bueno, tras empezar este discurso, el presidente anunció que ha firmado el decreto que libera el precio del diésel y la gasolina extra. Entonces, entre otros anuncios, también estaba apoyar a más familias
con distintos bonos por estas medidas, porque si es que estas medidas pudiesen verse afectadas para ellos. Para mí, yo creo que esto último fueron más que palabras maquilladas tras un baldazo de agua fría que nos dio a todos los ecuatorianos con el decreto 883. Entonces, bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, que la gasolina costaba 1.85 y pasó a 2.22. Y uno de lo que más impactó fue el precio del diésel, que estaba en $1.03. El subsidio que daba el gobierno era de 1.07 centavos y pasaría a costar $2.11, es decir, casi el doble de lo que estaba costando. Entonces esto causó grandes molestias, específicamente a los transportistas de nuestro país. Entonces, el presidente dijo que además que el eliminar el subsidio a los combustibles, se liberarían recursos. Entonces, según el presidente, estos recursos serían destinados a apoyar a pequeños y medianos emprendimientos. Bueno, sus palabras siguieron con otras medidas económicas, como la reducción o eliminación de aranceles para maquinaria, equipos y materias primas agrícolas e industriales, la eliminación de impuestos a la importación de dispositivos móviles, la entrega de $15 mensuales adicionales a bonos a 300,000 familias, también la entrega de $1.000 millones para créditos hipotecarios y la renovación de contratos ocasionales con 20% menos de remuneración. Sin embargo, la medida económica que más impacto tuvo sobre todos los ecuatorianos fue la liberación del precio de diésel, la gasolina extra y también la Ecopaís. Bueno, tras esto, el presidente también continuó con el anuncio de 13 propuestas de reformas que serían enviadas a la Asamblea Nacional. Bueno, algunas de estas reformas fueron la contribución por 3 años a empresas que perciben ingresos superiores a $10 millones al año, también facilidades para el teletrabajo, la devolución automática de tributos al comercio exterior, el impuesto a la renta único para el banano, también estaba una nueva modalidad de contratos de reemplazo en caso de licencia de maternidad, paternidad, enfermedades catastróficas, etc. También estaba la reducción del impuesto a los vehículos menores de $32,000 para uso productivo. También estaba la eliminación al anticipo del impuesto a la renta y también una nueva forma de jubilación patronal, entre otras propuestas, que bueno, solo les he mencionado las más importantes. Bueno, tras esto hubo una reacción del pueblo ecuatoriano frente a estas medidas del gobierno de Lenín Moreno. Entonces, bueno, tras estas medidas económicas y reformas anunciadas, el país reaccionó con un gran descontento social que llevó a miles de ecuatorianos a manifestarse de distintas formas. Estas manifestaciones no solo se dieron en el Ecuador, sino, como les dije, también a nivel internacional, porque la gente salía de distintas partes del mundo, de España, de Francia, Estados Unidos, frente a las embajadas del Ecuador, a protestar sobre lo que estaba pasando en nuestro país. Entonces, el país atravesó por una serie de acontecimientos del 2 de octubre hasta el 13 de octubre. Entonces, por más de una semana hubo una serie de manifestaciones, muchas de ellas violentas, que dejaron heridos, muertos. También hubo paros y movilizaciones, bloqueos en distintas calles de todo el país, que fueron utilizadas aquí llantas, que eran quemadas con fuego, palos, piedras.
y amenazaban a quienes querían transitar por las calles y avenidas del país. También el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre tuvo que cancelar algunos de los vuelos, ya que hubo bloqueo en estas principales avenidas que conectan al país, pero algunas personas hacían hasta lo imposible para llegar a sus vuelos. Entonces se veían obligados a caminar con su equipaje o contratar una buseta, una camioneta para que los lleve hacia el aeropuerto y no perder sus vuelos. También se suspendieron las clases en escuelas, colegios, universidades, hubo restricción vehicular en varias ciudades, quedaron destrozadas, en especial la ciudad de Quito, ya que quedó devastada por las manifestaciones violentas que atentaron contra el patrimonio nacional. Bueno, también hubo saqueos en locales comerciales y robos en provincias como Guayaquil, y tras esto varias ciudades tomaron la decisión de cerrar los mercados, tiendas y un sinnúmero de establecimientos. También militares y policías fueron retenidos por los manifestantes, en su mayoría por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE, quienes fueron uno de los mayores protagonistas durante esta revuelta. Y también junto con la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador, que fueron también uno de los principales grupos en pronunciarse tras las medidas económicas, con paralizaciones laborales. Los transportistas y los taxistas pararon su trabajo, pero también muchas personas aprovecharon esta situación y ponían a la disposición sus carros, sus busetas, sus camionetas para movilizar a esta gente que no tenía cómo. Bueno, en conclusión, el subsidio hay que entender que el subsidio es una ayuda temporal, más no un derecho adquirido, y que si es mantenido por mucho tiempo, llevará a resultados económicos negativos a largo plazo para el país. En este caso, el Ecuador ha sido un país que con más de 40 años de subsidio, lo que ha provocado la necesidad de recortar también gastos. Entonces, no es que la gasolina ha subido, lo que pasa es que ahora será un servicio asistido por el Estado, siendo una decisión, a mi parecer, necesaria para garantizar un crecimiento en nuestro país. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las consecuencias que tuvo esta revuelta. Entonces, una de las consecuencias de este paro nacional es que varios sectores se vieron fuertemente afectados con pérdidas económicas en distintos sectores productivos. Un ejemplo fueron las ventas de los centros comerciales, también ya que los productos no podían ser distribuidos ni llegar a los mercados del país. También los locales se vieron obligados a cerrar en días laborables y no pudieron recibir su abastecimiento normal. Entonces, este decreto vio afectado en sus beneficios económicos, y fueron las reacciones del pueblo las que causaron varias desventajas en el país, y una de ellas fue el sector turístico, ya que este sector se vio afectado con 5 millones de dólares diarios solo en la ciudad de Quito, con cancelaciones de reservas en hoteles y también con pérdidas de conexiones aéreas. Sin duda nos costará de tiempo para poder recuperarnos de lo que pasó en el país, porque tras estas protestas y todos los acontecimientos vandálicos generados, se eliminó en una parte la buena imagen que se tenía de nuestro país.
Otro sector afectado fueron las florícolas. Este sector se declaró en emergencia en los días de paro, ya que varias florícolas fueron invadidas violentamente por los manifestantes del movimiento indígena, que buscaban obligar a los trabajadores a que se dirijan hacia Quito para unirse a sus protestas. Entonces, tanto las fincas fueron objeto de ataques como también los camiones que transportaban las flores. También las vías y los caminos estaban cerrados, lo que impidió que la carga llegara al aeropuerto e incidió en las exportaciones con pérdidas millonarias, afectando a la economía y sustento de varias empresas de este sector. Otro es la ganadería, que tuvo pérdidas aproximadas de 25 mil millones de dólares, que fue exclusivamente del sector lechero. Entonces, gran cantidad de litros de leche ordeñados tuvieron que ser arrojados debido al cierre de carreteras en el país, ya que el producto no podía llegar en un buen estado a las distintas industrias que procesan la leche. Otro sector que se vio afectado fue el sector petrolero, ya que las instalaciones petroleras se vieron afectadas, varias personas ajenas a la producción obligaron a parar varios bloques petroleros, y tras la toma de pozos y la suspensión de bombeo, la producción nacional de crudo cayó en un 54.8% en tan solo 8 días de paro. Bueno, estos solo son algunos sectores de los que se vieron afectados, pero hubiera muchísimo más. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el diálogo que tuvo el gobierno con los indígenas para ver qué se podía hacer con la medida. Entonces, después de todo el caos generado en el país durante todos esos días, hubo un diálogo entre el gobierno y las organizaciones indígenas en el que se pudo llegar a un acuerdo. Entonces, el presidente, en su primera intervención como primer mandatario, propuso que comisiones de diálogo armen un nuevo decreto perfeccionado, en referencia al 883, que eliminó el subsidio a los combustibles. Entonces el presidente dijo: no hagamos del juego a quienes dejaron destrozado nuestro país. Luego continuó Jaime Vargas, el presidente de la CONAIE, y dijo que no se ha venido a conformar comisiones, que el pedido del país no es solo del movimiento indígena, sino de todo el país en general, y que si se deroga el decreto, el país se tranquiliza en ese momento. Además, se pidió la renuncia de los ministros de gobierno, María Paula Romo, y del ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, por las acusaciones en las protestas en el país y el uso desmedido de la violencia en la represión a los manifestantes. Y dijeron que el movimiento indígena buscará justicia respecto a los ciudadanos heridos en estas protestas. Bueno, entonces el pedido en el diálogo fue exclusivamente la derogatoria del decreto. Del lado de los indígenas, Jaime Vargas dijo que se llegaba con que lo representaban 15 nacionalidades y 18 pueblos en su representación, y agradeció a quienes han colaborado con los indígenas en todos estos días y que han estado en las calles manifestándose. Entonces dijo que es una medida que golpea a los estratos más pobres de la población. Dijo que las medidas no generan desarrollo, sino que injusticia social, y que su petición es la derogatoria del decreto
y pide al Ejecutivo que respete las normas constitucionales. Bueno, el Jaime Vargas le dijo al presidente que demuestre que es una persona de diálogo y que espera que ese día se encuentre una solución definitiva y duradera a este conflicto. Bueno, finalmente se llegó a un acuerdo donde se estableció un nuevo decreto que deja sin efecto el 883, para lo cual se instaló una comisión que elaboró un nuevo decreto entre el gobierno nacional y los pueblos indígenas. Entonces, tras este acuerdo, las movilizaciones, al igual que las medidas de hecho, terminaron en todo el país y se comprometieron a restablecer la paz en el Ecuador. Bueno, en conclusión, el paro nacional trajo consigo enormes desventajas, ya que casi todo el sector tuvo pérdidas económicas, todos los sectores tuvieron pérdidas. Se ha perdido dinero, tiempo, oportunidades, la tranquilidad e incluso la confianza en el actual gobierno. Y yo pienso que el vandalismo, la delincuencia, la violencia nunca triunfará, y es por eso que se debe aprender de estos hechos históricos para no repetirlos en un futuro y no seguir dañando la imagen de nuestro país. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.